95, carapela, andan con todas las banderas. Muy bien. Yo me olvidé de ponérmela. Pero bueno, no importa. La tengo en mi, ¿cómo se llama? En mi saco, así que está en el saco mío. Hoy tenemos una actividad especial. O sea, fue sorpresa la actividad. Tan sorpresa que es especial, porque es el cumpleaños del Padre Pío, ¿sí? Feli, hay que comer torta. Cumpla feliz. Que lo cumpla, Padre Pío, que lo cumpla feliz. ¡Bien! 139 años. ¡Ay, qué bien! Sí. Muy bien. Una buena edad. Se mantiene bien. Se mantiene bien. Pareciera que en esa foto se esté riendo, esté con una mirada dulce, una mirada dulce. Y prácticamente yo lo que he estado leyendo de este libro, ¿sí? Este libro, estuvimos buscando libros en realidad, porque fue así a la tarde, buscamos libros. Y este libro, estaba leyendo su vida prácticamente. Acá he puesto un poquito de su vida. Y una de las cosas que a mí me tocó el alma, bueno, muchas cosas, me tocó mi ser y todo, esa bondad que él tenía con los otros. No solo eso, el dolor del otro se lo hacía suyo. Así. Y cosas medio fuertes que no quise poner, pero por ejemplo los estigmas, que le sangraba, tenía un médico él para que le curara sus lastimaduras, ¿sí? Vamos primero con el nombre de él. Si me ven así medio sensible es porque me ha tocado mucho. Se llama como vos. Se llama como yo. Yo me llamo María Pía, y él es Padre Pío. Bueno, o sea. Se llamaba Francisco Porcio. Sí, ahí vamos a la biografía de él y todo. Pero, ¿por qué yo puse Padre Pío de? Pietrelcina. Porque él vivía ahí. Él nació. Nació. Así es. Vamos. ¿Puede? Sí, claro, acá participamos todos. Sí. Pío de Pietrelcina. Pietrelcina, Campania, 25 de mayo de 1887. San Giovanni, Rotondo, Apulia, 23 de septiembre de 1968. Nacido como Francesco Forgione, conocido como el Padre Pío, al ingresar como fraile en la Orden de los Hermanos Menores Capuchinos, fue un sacerdote católico italiano, famoso por sus dones milagrosos y por los estigmas que presentaba en manos, pies y costado. Fue beatificado en 1999 y canonizado en 2002 por el Papa Juan Pablo II. Eso es importante, no es importantísimo, más que importante. ¿Por qué? Porque ahí estás viendo un breve, es lo que yo más o menos resumí de unas 4 hojas de este libro, ¿entienden? Y bueno, voy a poner lo principal. Y acá yo lo que puedo rescatar, no solamente son los milagros, los estigmas, sino que también cuando fue canonizado, ¿sí? Por otro gran ser. ¿Me entienden? Y yo estaba viendo que lo que decía en este libro, que también, es que a pedirles a ellos, que son seres tan grandes, se te cumplen las cosas. O sea, ellos, anoche me saltaba un montón del Padre Pío, claro, venía su cumpleaños, ya venía, qué sé yo, y me saltaban frases, que una de las cosas, todo estará bien, ¿sí? Lo estás haciendo bien, lograste esto, o sea, cosas así. Después vamos a ver una de las frases, que es la fe, ¿sí? No me voy a adelantar, pero una de las cosas que preguntan mucho, y cuál es su frase, cuál es la palabra que él daba para que los demás estuvieran bien, o sea, esa palabra que necesitaba la otra persona. Sí, vamos con la otra.
Ah, sí, lo prende. Ah, obviamente. Yo dije, bueno, hay que buscar el lugar, porque si estamos hablando de un lugar, yo soy aquí, yo soy allí, y quiero ir a ver. ¿Qué dice ahí? Visita. Vista, aparte. General de Vista. Pietrelcina. Claro, vista. Yo quiero ir a visitar ahí, a esa vista. A sacar tus propias fotos. Claro, porque esa es foto de internet, no, a mí no me sirve esa foto de internet, yo quiero ir ahí. La Una de esas vista. casitas habrá Qué sido. hermoso. Y que estén ahí Sí. todo en la altura. En alto. En Italia parece que todo así es de alto. Y Rubén en este libro dice que una vez que llegó al pueblo tenía que subir a ese monte y dice que se subió a un bus y que prácticamente iba así el bus, o sea, que un poco menos que vertical. Ay, vamos a tener con mucha energía, vamos a tener que ir. ¿Se podrá subir caminando eso o no? Yo conozco a Sisi, que también está en altura, y cuando Dios me permitió ir, había un funicular, es como un ascensor Sí. que sube la montaña. sí. Sí. Yo, bueno, cuando he podido ir, pero también es montañoso, bastante alto, era, ¿cómo se llama? También en montañas, en Barcelona, pero era pasando, era... Sí, es de otro país, me acuerdo. Bueno, es un lugar también montañoso que también tuvimos que subir por eso, porque es hermoso, sí. Y, claro, y después una rueda también nos subimos, pero eso fue en otra oportunidad. También nos subimos a una ruedita que queríamos subirnos a ver todo de alto. Pero si podemos hacerlo, si ustedes tienen placer, las personas de atrás que me están escuchando, tras de cámara, háganlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso es mucho más fácil que estar subido en un auto, un autobús, en un colectivo, subiendo así, me parece que es mucho más fácil y más lindo. Bueno, yo quería ponerles la foto donde él nació, que debe ser en una de esas casitas, y mostrarles para que ustedes vayan manifestando lo que quieran. Si quieren viajar y quieren estar ahí, por supuesto, pues en una de esas no tienen ganas de ir, pero yo sí tengo ganas de ir. Ayer escuchaba a uno de los jugadores de fútbol de Belgrano que ganaron y todo eso, que él ya lo estaba manifestando, dice. Y yo me quedé, mira lo que él nunca dudó y que él estaba manifestándolo, ganar. Yo dije, bueno, hay que manifestar las cosas. Acá está diciendo una persona que no estudia, pues no calculo que estudie metafísica, pero una de esas estudia, no digo que no. Pero una persona que dice, no, estoy manifestándolo, le dijo a la persona que le estaba haciendo una entrevista. Yo nunca dudé que no íbamos a ganar, yo sabía que adentro mío que iba a ganar. Bueno, entonces vayan manifestando lo que quieren. Pídanle al Padre Pío, pídanle sanarse, pidan ser prósperos, pidan poder hacer estos viajes, pídanle. Ellos no ven limitaciones. Más bien, uno mismo a veces se pone la limitación. Entonces, por favor, saquen esa limitación de su cerebro. Eso también hablo por mi persona. También yo me empecé a decir, Pía, tenés que sacarte esa limitación. Porque esa limitación es la que no te hace avanzar. Sí. Esta mañana, entre las cosas que me llegaban del Padre Pío, que me llegaban y me llegaban por internet, por Facebook, él dice una frase del Padre Pío. Si me pídeme lo que quieras que te lo daré. Ahí está. Así. Y una cosa que les cuento que se me ha enseñado en metafísica, que creo que lo enseña el señor Kuthumi en el libro El Gurú y el Chela, que por supuesto lo tenemos para vender, ya lo vamos a buscar, pero sí lo tenemos porque yo sé que lo teníamos.
Bueno, ¿vos tenés el gurú y el chela en tu casa? Sí, sí lo tengo yo. Bueno, allá está, el gurú y el chela, al lado de Esoterismo sí. 2, no, 3, el rosa. En el tercer estante, el segundo libro. El gurú y el chela, ¿lo tenés? Por Kuthumi. Sí, déjalo, es para que ella sepa que en ese libro el señor Kuthumi dice que el día del cumpleaños de los maestros regalan. Es al revés que nosotros cumplimos años, nos regalan. Bueno, ellos regalan. Entonces el cumpleaños del Padre Pío, pídanle porque él ya le encanta de antes regalar, entonces imagínense si uno le pide para el cumpleaños y no nos va a regalar. Yo lo regale su presencia. Yo lo que le pedí fue internamente, quizás habría que escribirlo para que yo lo vaya acordando. Bien. Porque no se sabe bien, pero él leía la mente de las personas. Era imposible intentar engañarlo de ninguna manera. Él no le decía a la gente que le leía la mente, pero en cuantito la gente quería decir algo que no era verdad, lo sacaba a patadas. Otra cosa es que, bueno, él se precipitaba en varios lados. De la bilocación. O sea, él estaba dando, imagínense, estaba dando una actividad y quería ir al súper, por no decir, y precipitaba él estando en el súper, y la gente decía, pero si yo te vi que estaba, recién vino acá a comprar, ponele, y dice, no, se estuvo dando una actividad. Bueno, esas cosas. Entonces, hay que, primero en principal, uno desea viajar, bueno, empezar a manifestar. Porque somos dos que vamos a hablar y pobre gente. Vamos, entonces vamos a la siguiente. No repitamos y es mucho lo que hay que decir. Bien, ¿quién lee acá? La que quiere leer, si no leo yo. Francesco Forgione nació en Pietrelcina en 1887. Sus padres fueron Gracio Horacio Mario Forgione y María Giuseppa Dinuzio. Su familia era de clase humilde, trabajadora y muy devota. Desde niño mostró mucha piedad e incluso actitudes de penitencia. Su infancia se caracterizó por una salud frágil y enfermiza. Desde esta edad manifestó un gran deseo por el sacerdocio. Nació por el encuentro, nacido por el encuentro que tuvo con un fraile capuchino del convento de Morcone, a 30 kilómetros de Pietrelcina, llamado Fray Camilo, quien pasaba por su casa pidiendo limosna. Vamos un poquito más. ¿Entonces pasaba? Sí. Su padre tuvo que emigrar a América para poder pagar los estudios del joven Francesco. En 1898 a Estados Unidos y en 1810 a Argentina. Acá, en Argentina. 1910. Mirá, si viene Argentina. Yo quería que dijeron, mirá, estoy en Argentina. Argentina, el papá del padre. Lío. Qué padre, ¿no? Sí. Desde su niñez sufrió lo que él llamaba encuentros demoníacos, que lo acompañaron durante su vida. Amigos y vecinos testificaron que en más de una ocasión lo vieron pelear con lo que parecía su propia sombra. Ahí va. Sí. Quería rescatar algo también. Eso de los miedos. Sí. Son los miedos de él, ¿me entendés? Sí, pueden ver también la película, hace creo que el año pasado, o era, bueno, está en internet. La he visto yo varias veces, la película del Padre Pío. Dura como 3 horas, les aclaro. Igual la del, al igual que la película de San José de Cupertino, también dura como 3 horas. Si son como yo, le van a ver rápido, pero porque me gusta saber, ¿no es cierto?
Pero yo les quería contar algo. Esto, encuentros demoníacos, ¿qué son? Son los miedos. A él le daba miedo cosas, ¿me entienden? Si ven en la película, al igual que también el San José de Cupertino, también tenía algunos miedos, ¿te acuerdas que hemos visto? Eso no existe, claramente que no existe. Son esas dudas que por ahí caemos, en esas dudas, que es la mente que dice tal cosa. Bueno, a ellos se lo muestran más fuerte a las cosas, ¿no es cierto? Si la ven a la película van a ver, uy, pie, pero me dio mucho miedo lo que le pasó. Bueno, ellos querían que sea de día, el otro ya quería que salga el sol, el padre Pies. Entonces, eso es lo que vendría a ser la negatividad. El miedo, el pensamiento de no poder lograr tal cosa, llama Violeta. Entonces vos tenés que decir, no, sí voy a lograr tal cosa. Claro que me voy a curar, claro que voy a ser, soy próspera, claro que soy próspera. Claro que tengo suficientemente inteligencia para todo, para darme cuenta, sentido común de las cosas, claro. O sea, tratar a la situación negativa como una basura, porque la cosa negativa es una basura. Hay que pisotearla. Pisotearla. Miércoles serpiente. Muy bien. O mi amado San Expedito, que también tiene una serpiente que la está pisando. A un cuervo. A un cuervo. Le dice, el cuervo le dice mañana y él le dice hoy. Ahí está. Bueno. Toma. O sea, ese hoy quiere decir hoy de las Hoy es de tu salvación. Muy bien. Entonces, eso que él tenía eran los miedos propios de no poder lograr algo. O sea, obviamente en la película van a ver cosas que pasan. Claro, además en lo que es como una producción audiovisual, se pone como una imagen para graficarlo. Sí, para hacerlo fuerte. Esa es energía siniestra. Claro. Energía siniestra propia. Propia. Por eso dice que parecía su propia sombra. Bueno, pero a Jesús también se le apareció. Yo no sé si él tenía sombras ya a esa altura, pero a lo mejor no quiero yo misma expoliarme la clase que voy a dar después, pero Rubén Cedeño en el libro dice que a ciertas personas, así como el Padre Pío, ese nivel, digamos, lo malo de la humanidad van hacia esas personas para ser redimidos. O sea que a lo mejor no solo era propia sombra de él, claro, a lo mejor, pero a lo mejor algo de todos los otros que estaban cerca de él. Como les había dicho al principio, él agarraba el dolor del otro. Era un gran transmutador. Claro, sentía el dolor, si venía una señora a contarle sus situaciones que estaba viviendo, él las hacía propias. Y esas mismas situaciones propias no podía, y ahí por ahí le aparecían los estimas, cuando ya no podía con tanto. Los puso siempre, nunca se curaba. Claro, pero por ahí cuando alguien venía, se ponían más fuertes, o sea, se ponían más, sangraban. Y bueno, tenía su médico, por supuesto, su doctor, que él lo llamaba y lo curaba, y otra vez lo curaba, y una vez le dice acá en el libro, ¿cuántas veces vas a venir a ayudarme? Le dice él hacia el Padre Pío al doctor, todas las que sean necesarias. Eso. Vamos a la siguiente, que creo que ya queda poca. Esta es la 6 y queda una más. Bien, bien. Ah, bien, el 6 de enero, ¿quién quiere leer? Si no, El 6 de enero de 1903, con 15 años, fue aceptado como novicio en el convento de Morcone. El maestro de novicios era el padre Tommaso de Monte Sant'Angelo, a quien el padre Pío recordaba como un poco severo, pero con un corazón de oro, muy bueno, comprensivo y lleno de caridad con los novicios.
La vida Era piolo, para. La vida, pero piola. Porque acá y cuenta varias cosas. Y una de las cosas que cuenta es que comía con él. O sea, era piola. Claro. Le contaba cosas. Era como Era que su amigo. era su amigo, ¿me entendés? Eran compinches. Eso. Por eso él dice que le tomaba como un corazoncito. La vida en el noviciado era muy dura, llena de ayunos y mortificaciones. Influyeron en el carácter y espíritu de los novicios. Los ayudaba a discernir si tenían verdadera vocación. En este periodo, las enfermedades que arrastraba desde niño fueron aumentando y permanecieron con él hasta el día de su muerte. El maestro de novicios testificó que Fray Pío fue siempre un novicio ejemplar, puntual en la observación de la regla y nunca daba motivos para ser reprendido. Ah, Vamos a ver si. esa es la que sigue, es la última. Bien. Bien, esto es lo que yo les quería contar. Sí, ahí vamos. ¿Cuál fue la famosa frase del Padre Pío? Porque ha habido muchas personas que se preguntaban eso. Y esta fue, que no es poca. Habla como Padre Pío. Fuerza. Voz de Padre Pío, de Rubén CD. Reza, ten fe y no te preocupes. La preocupación es inútil. Dios es misericordioso y escuchará tu oración. La oración es la mejor arma que tenemos. Es la llave al corazón de Dios. Entonces, ¿Salió? sí. Entonces, primero en principal, reza. ¿Reza? Si no reza, no. Reza. Me viene en la El mente. decreto. Haz el decreto. Ten fe. Cree en el decreto. Bien. Y no Te preocupes, es decir, no le des más energía a lo negativo. es lo que vemos siempre. Estamos acá constantemente aprendiendo de esto, ¿no? Y después, ¿qué más dice? Sí, La Dios. preocupación es inútil. O sea, las cosas negativas que pasan son tonteras, son inútiles. Por eso te preocupás. A mí el otro día me dijo, Pía, pero por eso te preocupás. Pero, mis amigas, sí, tenés razón. Una tontera, ¿no? Que me preocupe. Sí, ocupate más que preocuparte, sí. Dios es misericordioso. Y esto me hace pensar, ¿no? Ya desde hace años y años, grandes maestros y maestras vienen diciendo que la preocupación es inútil. Entonces nosotros, ¿por qué todavía tenemos tan arraigado esto de preocuparnos como si fuese a hacer algo? Por de eso vamos a preocupación? solucionar algo, al contrario, le estamos poniendo energía a lo Más que poder. queremos que Como estamos ocurra. acostumbrados a todo eso. Mira, yo creo que es por costumbre. Sí. Porque realmente me he dado cuenta que puede ser por eso. Porque hay algo que te tenés que preocupar en el día. Sí, porque Porque si no, algo lo tenés claro. que... ¿Me entendés? Claro. Vos sabés que sí, si vos ves que está todo bien, está todo bien, algo pasa. Sí. Y no es así. No es así. Y eso para mí es re importante mencionarlo, porque la mayoría de la gente Sí. lo tiene, lo hemos tenido y todo muy arraigado, que ni se dan cuenta que si no se preocupan en el día, se busca una preocupación. Se buscan una preocupación. Y están tratando de preocuparse. ¿Por qué no me habló? ¿Porque tal cosa? A un despreocupado, te enojas. No. ¿Cómo puede ser que estés Es despreocupado? irresponsable. Es responsable. Bueno, ¿ven? O sea, tendríamos que estar alegres, dichosos. Tenemos una vida linda. Por lo menos yo, la vida mía, es admirable la vida mía. Porque a mí me gusta mi vida. Pero, a ver, hay que ver también que hay que cambiar en la vida. Porque si hay algo que no te gusta, cámbialo. Yo ahí estaba viendo, tengo que hacer unos cambios podría llevar esto, para vender esto. O sea, soy comerciante, porque hay cosas que no se están moviendo, tengo que hacer que se muevan. Bueno, pero no me voy a preocupar. Y ustedes, cada uno,
tanto las personas que están acá físicamente como las que están escuchando atrás de la transmisión, obsérvense, ¿sí? ¿En qué cosas inútiles se preocupan en medio de ocuparse y ver en qué pueden cambiar ustedes en su vida? ¿Qué es lo que quieren cambiar? Puede ser querer cambiar de trabajo, porque el trabajo que actualmente tienen, estoy dando un ejemplo, no les pagan lo que tendría que ser. Bueno, vayan buscando un trabajo que sea con buena paga, que sean menos horas y que sea lindo. ¿Por qué no? Yo conozco personas que aman el trabajo que tienen, ganan muchísimo dinero, ¿sí? Yo veo y digo, wow, cuando me dicen así, le ofrezco, oh, no, eso, qué bien, y te encanta, sí, me encanta ese trabajo. ¿Y cómo hace? Y empecé por esto, por aquello, te dan, incluso esas personas te dan la fórmula para que vos lo hagas. Son personas comunes, corrientes. Viste que en esa oración Sí. está la oración y llave. La oración, la oración es la mejor arma que tenemos, es la llave al corazón de Dios. Es la llave al corazón. Y nosotros tenemos la oración científica. La llave de oro. La llave de oro. Y hay una parte que si podés, ya terminamos con mi actividad, más anterior, que habla con su amigo, que es su amigo, bueno, que dice que es, me parece, ¿es esa la ¿El anterior? amigo un poco severo? Sí, a ver, esta es Un corazón de oro. el corazón de oro. ¿Cómo trata a su amigo? Un corazón de oro. ¿Entienden? Amen, quieran a su familia, amen a sus amistades, amen a la gente, porque eso nos hace mucho más. Bien que estemos, hay gente que odia, no, eso nos hace mal, nos hace daño. Uno tiene que amar. Y si nos cuesta, porque también puede ser que nos esté costando una relación con nuestros suegros o una relación con nuestros cuñados, cuñadas, hacer todo lo posible, emanarle luz, irradiarle amor. ¿Cómo es que irradiarle amor, Pía? Me van a decir. A la suegra, vamos a decir. Vamos a hacer un tratamiento. ¿Quieren? Sí. Pongan la mano, yo se lo hago mucho a varias personas que por ahí, yo no le digo que me lleve mal, pero por ahí no estoy de acuerdo. Tengo mis dos manitos, mi mano izquierda, la pongo bien flojita, yo estoy flojita, muy flojito, y mi mano derecha. Con estos dos deditos voy al pulso de mi mano izquierda y pienso en esa persona y lo envuelvo en mi círculo de amor divino, ¿sí? Nombro la persona, lo podemos hacer internamente o también lo podemos hacer hablando, para que se entienda. Voy a poner, a ver, yo amo mucho a mi perrita, pero lo voy a hacer en la cuestión para que se sane. Para que se sane, sí, para que se sane. Ahí voy. En el nombre del más sagrado nombre de Dios, que yo soy lo que yo soy. Yo soy envolviéndola en el rayo rosa del amor divino a Sara y también con el rayo verde de la curación. Yo soy la resurrección y la vida de la salud perfecta en Sara. Y me imagino a mi perrita curándose. Esto lo hago 3 veces al día por 3. Y quiere decir que esto mismo lo hago 3 veces ahora y después más tarde hago 3 veces más. Ustedes lo pueden hacer para llevarse bien con una relación. A ver, bueno, un nombre, pero puedo poner un ejemplo. ¿Puedes usarme de ejemplo? Dale, a Lourdes. Te envuelvo en mi círculo de amor divino, rodeando nuestra amistad en Lourdes. ¿Entienden? Ponen Lourdes Espinzante, el nombre de la persona. Gracias, Lourdes, por darme para que seas como ejemplo.
Yo con Lourdes me llevo re bien. Pero por ahí puede ser que no estemos de acuerdo con alguien y tenemos que sanar eso. Cuando uno ama, todo mejora. Pero es que es mágico, es rápido, todo mejora. La situación económica, la situación familiares, ¿sí? Eso ya el entorno, la salud de uno. Te vas a hacer los análisis y vas a decir, wow, mirá, todo mejora. La calidad de la vida en sí. ¿Qué más? He visto cosas que cambian. Hablaba yo con una amiga, esto lo voy a llevar a cabo, que yo le dije, no sos tan buena amiga, le digo yo, dejás que tu ex pareja viva cerca, le digo yo, ¿cómo haces? Y ella me dijo, es el padre de mis hijos, ¿cómo no voy a tener una buena relación? ¿Qué es lo que me estás diciendo, Cris? Eso es lo que tenemos que ver normal, que si esa persona ve eso normal, yo también lo tengo que ver normal. ¿Entienden? Sí. Y yo, ay, tienes razón, sí, el papá de los hijos. Claro, pero me costaba, ¿entienden? A mí me costaba, ¿cómo puede ser que vivan cerca, que todo esté? Bueno, eso es la transmutación. Y también el perdón y todo, sana uno. Esa era la última, que era la que quería que se lleven, ahora sigue Sonia. La anterior, que es la que vamos a mostrar ahora en Lourdes. Esta, la oración es la mejor arma que tenemos. Es la llave al corazón de Dios. Dios está dentro de nosotros. Esa llave, cuando nosotros hemos invocado, decretado y hemos hecho el ejercicio, inmediatamente es a Dios nuestro. Bueno, gracias. Gracias, tía. Muchas gracias. Me estaba llevando el micrófono. Porque a mí me encanta andar, perdón. Uy, justo paso por atrás. ¿Está bien? Ah, bueno. Perdón. No se pasa por atrás. Bueno, buenas tardes. Vamos a continuar con este cumpleaños que le estamos celebrando al Padre Pío. Tengo en mis manos un libro de Rubén Cedeño que él le dedicó al Padre Pío, ¿no es cierto? Sí. Bueno, ya sabemos que no se llama Pío, que se llama Francesco y que su apellido no es Pietrelcina, sino que es Forgione, ¿no? Bien, y acá en el prólogo del Rubén Cedeño dice algo que me llamó mucho la atención, porque estuve estudiando de dos libros, como les dije, de ese de Rubén Cedeño y de este otro que conseguí hace unos años del señor Antonio Pandicia. Y estos dos señores no se conocen. Este señor Pandicia y Rubén creo que no se conocen. Y los dos mencionan una palabra que es muy importante y es estar preparado, ¿no? Porque Rubén dice acá, si el Padre Pío estuviera vivo y me hubiera propuesto ir a San Giovanni Rotondo, al entrar a la iglesia de su convento, seguro que hubiera saltado de su confesionario armándome un escándalo, como él los hacía, y me hubiera botado de allí por no estar preparado. Y acá este señor dice lo mismo. Acá no, realmente le pasó. En la primera hoja, este señor Pandicia dice lo siguiente, que el primer capítulo se llama La Desconfesión, la des. Bien. ¿Cuánto hace que no te confiesas? Me preguntó apenas arrodillado. Hará un par de meses, padre. ¿Cuánto hace que no te confiesas? Serán 2 meses, padre. ¿Cuánto hace que no te confiesas? Preguntó de nuevo casi enojado. Padre, no recuerdo bien, pero han pasado muchos meses. Vete, mentiroso hereje, que no eres otra cosa. Son meses y meses que no te acercas al perdón de Dios. Y dice él, esta fue mi primera y breve confesión con el Padre Pío.
Quedé profundamente turbado al escuchar sus ásperas palabras y notar su mirada de reproche. Desconcertado, no atinaba a levantarme. No me parecía posible terminar así mi confesión. Hubiera deseado recibir su perdón. Había ido allí para eso, y acá me detengo. Lo más importante que nos regala el Padre Pío es la transmutación. Él, a través de la confesión, destruía los pecados, transmutaba. Pero para eso hay que tener la humildad de ir y hablar con el confesor para que se produzca la magia. Eso era lo más importante que él le regala y le regaló a la humanidad. Sí. Sí, lo repito acá. No me parecía posible terminar así mi confesión. Hubiera deseado recibir su perdón. Había ido allí para eso, pero entendía que quizá no lo merecía. Sus palabras me habían herido tanto como hacer estallar en mí un profundo sentido de culpa. Después de algún tiempo, retorné a San Giovanni Rotondo, al convento del Padre Pío, con la intención de confesarme, o mejor dicho, intentar nuevamente confesarme. Tenía el corazón en la boca mientras me acercaba al confesionario. Arrodillándome me hice la señal de la cruz, escuchando de inmediato al Padre Pío. ¿Cuánto hace que no vas a misa? Asisto a misa todos los domingos, padre. ¿Desde cuándo no vas a misa? Insistió el Padre Pío. ¿Sabe, padre? Algunas veces. Los domingos no voy a misa porque estoy muy ocupado por motivos de trabajo. Respondí. Guarda que es la respuesta que daríamos nosotras, ¿no? Sabiendo muy bien por la experiencia anterior que no convenía insistir en una versión no totalmente sincera. Esperaba encontrar su comprensión, pero en cambio, vete, tremendo hereje y mentiroso. El tiempo para la diversión seguro que lo encuentras y para el Señor no. O sea, estemos preparados para estar delante del Padre Pío, ¿no? Hasta Rubén dijo que él duda de estar preparado. Por lo menos cuando escribió esas palabras en el libro, no se sentía muy preparado. Me puse de pie sin levantar la vista. Me consideraba humillado por este nuevo rechazo y me alejé lentamente pensando en mi corazón que jamás conseguiría la absolución del Padre Pío si continuaba presentándome ante él con escasa verdad y sin la necesaria preparación espiritual. Tampoco resultaba de consuelo el hecho de que otros fieles, por diversos motivos, también eran rechazados de mala manera por el fraile. O sea, no solamente lo sacó sonando a él, sino a otros cuantos. No nos riamos tanto que no sé cómo nos va a ir. Decidí quedarme en San Giovanni Rotondo para prepararme, de nuevo la palabra, prepararme con seriedad a una confesión con el Padre Pío. Luego de algunos días me consideré finalmente preparado, pero cuando llegó mi turno, quedé por un momento en la indecisión de arrodillarme delante del fraile para confesar mis pecados o en cambio esperar todavía un poco más. Pero tronó la voz del Padre Pío diciéndome en el dialecto regional: vamos, muchacho, ¿quieres moverte? Que me haces perder el tiempo. Trastornado, me arrodillé apresuradamente a sus pies. Y él: ¿qué pasa? ¿Pensabas no confesarte nunca más? No, padre, estaba solamente un poco temeroso de cómo me recibiría. Y no soy yo justamente el dueño de casa.
No dijo más y no aclara, pero el dueño de casa, ¿quién es? Dios. Y no soy yo justamente el dueño de casa, contestó insinuando una sonrisa. Ay, lo amo. Después agregó, y te querías ir justamente ahora, que estás más preparado que las otras veces para acercarte al Señor. Fíjense cómo se acordaba. Y mientras yo leía eso esta tarde y se me pone la piel muy crespita, me acuerdo de un sacerdote del que yo estoy un poco enamorada, en buena intención, ¿no? Es el curita que atiende la capilla de Sant'Angelo en Buenos Aires. Y yo voy siempre al Hotel Ailén y yo voy a misa con él. Y los otros días me retó porque cuando había que sentarse yo estaba parada, ¿no? Y entonces una señora de atrás, como yo no tenía nadie al lado, no me daba cuenta que yo me tenía que sentar, medio me agarró el pullover así, me jaló para abajo para que yo me diera cuenta que... Entonces, cuando sale, yo lo saludo, le digo, padre, yo lo quiero mucho, yo también te conozco a vos venís siempre que venís, soy de Córdoba, ya sé, a veces venís con tu marido. O sea, me tiene recalada, ¿no? Y eso me asustó un poco y me alegró, porque bueno, está bueno que el curita lo conozca a uno, pero que sepa que voy cada 2 meses, mes y medio, y que me tenga tan fichada, tiene lo suyo, ¿no? Bien, entonces cuando yo leí todo esto me di cuenta que encima no estoy segura si es capuchino, porque es un fraile con... Los capuchinos son los que tienen capucha, la verdad que no lo vi nunca con capucha, pero a lo mejor porque la tiene muy puesta para atrás, ¿no es cierto? Pero sí es fraile, o sea, sí es franciscano, y tiene barbita, y entonces me doy cuenta de que se le parece mucho al Padre Pío, ¿no? Y dice, confesé mis culpas con íntima libertad, como si hablara con un amigo. Y obtuve la absolución. ¡Gol! Dije yo. Salí de la iglesia sintiéndome más aliviado, como liberado de un gran peso. La palabra aliviado, y la palabra preparado, yo lo subrayé, porque son las 2 palabras que marca Rubén Cedeño en el otro libro. Este libro está de rechupete, ¿no? Está para seguir y seguir y seguir. Bueno, pero bueno, vamos acá, porque acá... Sí, perdón, es que estoy muy... no sé cómo decirle, estoy muy arriba, esa es la palabra, sí. Eso me hace pensar en cuándo fue la última vez que yo me confesé, y fue hace años, porque, o sea, yo me doy cuenta que vengo acá y todo, pero, o sea, como que nosotros, o sea, como que no hay confesionario acá, ¿no? No. O sea, ¿cómo se lo maneja en esta energía? Y yo hago el servicio de transmutación, Claro. y hago decretos de transmutación, y estaría muy bueno ir al cura y confesarse, ¿no? Porque para estar preparada, sí, vamos a tener que sacar turno, vamos a tener que ir para prepararnos, porque, sí. A ver, en diciembre, cuando yo he ido, cuando es Navidad, época de Navidad, vos ves ahí en el fichero y hay una cosa entre noviembre y diciembre donde se hacen las confesiones. Y bueno, uno puede ir a No hacer se hacen, tipo en la semana no se hacen. no, sí se hace. Claro, o sea, se Sí. hace de lunes a viernes, tiene ahí el coso, vos vas en noviembre y salta, te ponen en un fichero. Vos vas y Una cosa, sí. no sé si en este momento y a los estudiantes del 7º rayo el Padre Pío nos diría que no estamos preparados por no confesarnos. No lo sé, no soy adivina, ¿no? Esto le pasó a este señor, ¿no? En vida del Padre Pío. Hace muchos años. A lo mejor se puede estar preparado, que era el miedo de Rubén, de otras maneras. Yo, como dicen, no por las dudas, me voy a confesar. Así que bueno, yo me voy a confesar porque si quiero estar preparada. Bueno, vamos acá.
Dice Rubén Cedeño en este libro que él cuando empezó a escuchar en Montevideo, en Uruguay, a hablar a ciertos estudiantes del Padre Pío, él no lo tenía muy presente, ¿no? Y cuando yo era bastante más joven, al señor que le compré la casa donde vivo, su hermana se llamaba Cora y era muy buenita y me regaló de un viaje que hizo, me imagino que a Pietrelcina, me trajo una piedrita que era de la tumba del Padre Pío. Esa piedrita me llegó de regalo y en algún momento de mi vida desapareció de la casa y yo lo lamenté mucho. Ahí yo empecé a interesarme por el Padre Pío al ver su veneración, ¿no? De esta señora Cora, porque antes nunca lo había escuchado. Bien, acá dice, solo movido por la devoción que me habían transmitido los uruguayos al Padre Pío, y creo que más nada, me tomé un tren hasta San Giovanni Rotondo. Ir hasta allí desde Milán, donde estaba, representaba atravesar casi toda Italia, que en un tren de alta velocidad me tomó 8 horas, dice Rubén Cedeño. Lo que narraré del Padre Pío tal vez parecerá de un hombre histérico, loco, fanático, religioso, no sé qué, pero a mí me ha parecido divino, interesante y ha sido lo que más me ha enganchado de él. Bueno, nos explica un poco cómo llegó. Dice, llegué a San Giovanni Rotondo como a eso de la 1 del mediodía y con muchos grados bajo cero, lo que hacía que no hubiera mucha gente. Con la cámara en la mano, me fui ilusionado a tomar fotos para todos los uruguayos que se desviven por el Padre Pío y por supuesto para las personas que asisten a las conferencias. Bueno, acá explica Rubén que él, tanto a la iglesia, que dice que en la iglesia más chiquita era por donde el Padre Pío se asomaba, que lo hemos visto en Facebook esta mañana y anoche, nosotras dos estábamos haciendo algo que no vamos a mencionar, rezando y orando y decretando. Y de pronto se me ocurre a mí decirle a Pía y le vamos a pedir ayuda al Padre Pío. Bueno, viste lo que es internet, que después te pasan todo, es que si querés comprar una heladera, te mandan 20 tipos de heladeras, celulares, bueno, no sé si fue por eso, pero de pronto era todo el Padre Pío, ya nos dio risa, pero de pronto me doy cuenta que decía, mañana el Padre Pío, que hoy cumple 139 años, no lo vamos a pasar, es el cumpleaños del Padre Pío, a festejarle el cumpleaños. Bien, y en esas imágenes que nos regaló la vida, entre anoche y hoy, se ve donde él saluda por esa ventanita y acá Rubén la filma, le saca foto a la tumba, bueno, todo. El asunto que de pronto se siente cansado Rubén y a una hora determinada se va a descansar al hotel. Y a la tardecita sale para misa y entonces se da cuenta que por todos lados había carteles que decía que no se podía filmar ni sacar fotos. Entonces le agarra con un miedito porque había guardias por todos lados y dice, a ver si me han visto y me van a retar, por lo menos. Y no, nadie le dijo nada y dice, entonces, me tuve que quedar sin pensar, observando con el... perdón, eso es que ya había una hojita. Hay algo más les tengo que contar. Bien. Una cosa. Espérate que la encuentre, espérame. Me metí en el convento. Después de tomar la foto, volví incontable cantidad de veces a pararme a la orilla de la reja donde es permisible penetrar la celda. Ahí está, que se fue al hotel. Como había cámaras de circuito cerrado, me dio nervios saber que me hubieran grabado tomando fotos y fuera a tener problemas.
pero esto gracias al Padre nunca sucedió. ¿Acaso fue que el Padre Pío me permitió que tomara todas estas fotos para que se las enseñara a los metafísicos? Esta fue la tercera señal que tuve de la cercanía del Padre Pío. Sí, ¿qué me querías decir? Quería aclarar con respecto a las confesiones. Uno puede ir a hablar con el padre y decir necesito confesarme y él te va a abrir las puertas, obviamente están abiertas, de la iglesia y te va a decir, bueno, dale, vení y entran ahí a confesarse. Yo me acuerdo que una de las cosas que fui que para ser madrina de comunión de una amiga, o sea, de la hija de una amiga, yo fui la madrina y yo me tuve que confesar. Pero empezás vos a hablar de lo que vos realmente querés confesarte y después te dice que lo que tenés que hacer, Claro. leer, te da unas palabras de aliento. Han cambiado las cosas seguramente, pero yo no soy el Padre Pío, así que yo... De hecho, las confesiones no son en una pared de... Claro, no es un confesionario como antes. No, ahora se sienta al lado. Sí, te sentas al lado, ponen una mesita como esta, así, perdón, como un escritorio, pues estás ahí al frente y le contas, bueno, padre, esto, y él te dice, te da unas palabras de aliento y te dice, bueno, del libro de poder leer el salmo, un salmo tal, él te dice qué tipo de salmo tenés que leer, Claro. y hacerlo 3 veces, poner al día. Y es algo lindo, es piola, pues son amigos ellos. Bueno, gracias, Pía. Que claro, o sea, Como amigos. tenemos el servicio de transmutación, tenemos los decretos, no hay problema con confesarnos, no lo tomen así, hagan lo que les dicte el ser interno de ustedes. Una de las cosas que me mandaron esta mañana, que llegaron, gracias a Dios, a mí, fue que el Padre Pío dijo que él cuando a veces quería pedirle algo a Dios y le enseñaba a la gente que eso le pasaba. A veces iniciaba la conversación con Dios y de pronto se olvidaba de lo que quería pedir y era solo estar con Dios. Y acá, escúchenme lo que dice Rubén Cedeño que le pasó. Bajé a la cripta donde está la tumba del Padre Pío, tomando fotos. Me senté al frente y me hice una gran pregunta al sincerarme. ¿A qué he venido aquí a ver al Padre Pío? Y la verdad era que no estaba allí porque lo admirara, le hubiera pedido un milagro o fuera el sueño de mi vida visitarlo. Me interrogué de nuevo, ¿y qué hay aquí? Me tuve que quedar sin pensar, observando con el silencio largo rato la tumba del Padre Pío, y me di cuenta que solo allí percibía espiritualidad. Y de esto fue de lo que me impregné. El Padre Pío para mí creo que es pura espiritualidad. O sea, él fue quedarse quieto y callado y hasta de mente callado. A mí me pasó cuando Dios me permitió visitar a San Nicolás de Bari. Estuve horas, pero muchas, suponte 3, 4 horas sentada, ponele rezando, pero lo que hacía era mirar. Y pasaron volando y después me dio hambre, salí, comí algo que era, justo salí y encontré salada de fruta. Y estuvimos un ratito afuera, el deseo de volver a entrar y estar haciendo eso. Uno diría, no está haciendo nada, está sentada en un banco, ponele rezando, pero no estaba pidiendo nada, ¿entendés? O sea, estaba con él, lo había logrado. No les puedo decir qué estaba haciendo. Después, en un momento me paré, hay unas columnas que tienen un sentido, después dije, no, tengo que ir, pero eso fue el otro día, fui al Museo Nicolayano, que me embelecé con todo, ¿no? En algún momento le pedí a San Nicolás que me diera
la fuerza económica, salud, todo para que mi hija pudiera viajar a Europa también y me lo concedió porque eso fue en julio del año 2017 y en diciembre del 2017, ¿cuántos? 5 meses después, Pía estaba viajando a Europa, o sea, lo que muy nosotros fácil, hicimos sí. Fue como mágico, decimos con mamá. Bien. Porque justo agarró como una oferta, ¿te Sí, acuerdas? sí. Pagué en un año, sí. Dios hizo. Sí, Dios hace eso. Bueno, dice acá, personalidad. El padre Pío de Pietrelcina ni se llama Pío ni tenía por apellido Pietrelcina. Había nacido en un pueblito sencillísimo del sur de Italia llamado Pietrelcina. También fue adoptado como a su apellido y Pío fue el nombre espiritual que le dio la comunidad de capuchinos a la que se consagró toda su vida. Realmente se llamaba Francisco Forgione. Nació el 25 de mayo de 1887 bajo el signo de Géminis y era un ejemplar exponente de este signo. El padre Pío, como todo un geminiano, era totalmente dual. No es que tuviera doble personalidad como dicen los libros baratos de astrología sobre los geminianos, sino que tenía suavidad, bondad, amabilidad y generosidad, mezclada con mal genio, tosquedad y arranques tempestivos. Nadie se pensaba que una persona considerada tan espiritual a veces echara a la gente de la iglesia. A algunos se negaba a confesarlos, les armaba líos a la gente cuando hacían bulla y armaban desórdenes en las filas para confesarse con él. A la par, era meditativo, recogido, silencioso, muy humilde, obediente a las decisiones de sus superiores, sin llegar a ser mojigato. Cuando se le ofrecía pararse en la ventana del frente de la iglesia, lo hacía y bendecía a todo el mundo y les hablaba. Vivía inclinado a la meditación y el recogimiento, a la par de ser bullanguero, excelente contador de chistes en los que se desvivía en risotadas. Carácter fuerte. El padre Pío decía a menudo que regañaba a la gente porque no se podía poner a dar golosinas a quien necesitaba un purgante. Alegaba que si no trataba fuertemente a la gente, no se le despertaba la conciencia. Esto es que el padre Pío estaba muy consciente que lo más importante era despertar en cada ser humano la conciencia crística. Y si para esto era necesario gritarles, regañarlos, echarlos de la iglesia, lo hacía. Lo curioso era que, aunque muchos se enfadaban, terminaban comprendiéndolo y después volvían arrepentidos. Otros, oiga, si siempre me dicen que soy linda, que soy bonita, que soy perfectita, no voy a cambiar y voy a seguir en el mismo pedorro estado de conciencia. En cambio, si me dicen, te equivocaste, eso no se lee así, eso no está bien. Pensad, mirá lo que has dicho, si me paran, esa persona me está enseñando. Otros sacerdotes trataron de hacer lo mismo que él y les fue malísimo. Y él sonriente decía, no todos se pueden dar ese lujo de tratar hacia la gente. O sea, por supuesto, si un maestro, por ejemplo, mis profesores de dermatología, me dicen, Sonia, tal cosa, bueno, ahora si viene Juan de los Palotes a querer explicarme sobre el epidermis, no lo voy a escuchar, ¿no? Bien. Claro, una vez un hombre que iba escuchen esto, una vez un hombre que iba a matar a su esposa por pedido de ella, parece que ella quería que la matara, bueno, la llevó a San Giovanni y el padre Pío, sin saber nada, lo sacó, o sea, él no necesitaba que vos fueras y le dijeras cuáles eran tus problemas mentales, emocionales. Él ya lo sabía, desde el momento que estabas acercándote a él, ya sabía, ¿no? Bueno, y el padre Pío, sin saber nada, lo sacó a gritos vociferándole asesino. El señor se transformó y después tuvo un hijito y agradecido se lo llevó al padre Pío para que se lo bautizara. O sea, después tuvieron un niño. Sí. No
Bueno, no, es que yo sé por haber leído otros libros, no sé si en aquel sale que había una señora que era adúltera y ella lo que hacía, o sea, le hacía perder tiempo al Padre Pío, porque lo que hacía era lo siguiente, se ponía porque era una fila. Chicas, las misas del Padre Pío duraban 12, 13 horas. Él estaba con el cáliz en alto 7 horas y a veces cuando quería bajar los brazos, los mismos feligreses se los sostenían porque él veía a Jesús. Nunca lo dijo, pero era obvio. Él entraba como en un trance. Y la gente quería que Jesús estuviera con nosotros y con ellos. Entonces, agárrenlo al Padre Pío. Cuando los jefes del Padre Pío se lo querían llevar a otro pueblo para que diera la misa, la gente se imponía y no lo dejaban salir. Y bueno, ya lo vamos a leer. Fray Camilo era un capuchino de unos 30 años, con una larga barba como las que usan todos los capuchinos. Los capuchinos son una rama de la orden monástica de los franciscanos. Se les llama capuchinos por usar una capucha y tienen su origen en el siglo XVI, debido a un italiano de Umbría llamado Mateo de Baccio, que la fundó para restaurar la orden de los franciscanos. Fray Camilo siempre llegaba a Pietrelcina a pedir limosnas y todo el pueblo se encantaba con este fraile y muy especialmente el Padre Pío, que para entonces era un muchacho. Cuando el Padre Pío hizo su solicitud para ser religioso, pidió ser admitido dentro de la orden capuchina y al ventilarse ir para otra orden, alegó que no le llamaban la atención porque no tenían barba. Cuando el Padre Pío entró en el convento capuchino de Morcone, quien le abrió la puerta y lo recibió fue su admirado Fray Camilo, quien se alegró mucho de verlo como postulante. Allí le pusieron el nombre de Pío, que quiere decir piadoso. La verdad es que los nombres siempre influencian la personalidad de la gente, y este nombre fue una marca que tuvo siempre el Padre Pío, ya que ante todo fue un piadoso. Posteriormente hizo su bachillerato en filosofía, se consagró sacerdote y fue capuchino por 61 años hasta que desencarnó y fue santo. ¿Sería todo esto por tener barba? Dice Rubén Cedeña. Enfermedades. Bueno, acá explica que él logró hacer el sacerdocio, recibirse de sacerdote y después empezaron las enfermedades. Y se curaba cuando llegaba a casa y cuando volvía al sacerdocio se enfermaba. Y el asunto que, bueno, lo de los estigmas los persiguió siempre. Y a ver, si algo curioso se puede hablar del Padre Pío fueron sus enfermedades, que nunca tuvieron una explicación clínica, lógica ni de ninguna clase, que lo condujeron a que desenvolviera su plan divino de perfección. Así como Jesús expió gran parte del karma de la humanidad por el sufrimiento de su pasión y le permitió a la gente de toda una era el despertar de sus Cristos, hay personas que absorben las negatividades de su grupo, pueblo o país y las purifican sufriendo misteriosamente un padecimiento, una depresión, una tristeza, que no tienen motivos razonables ni científicos. Se les pega el sufrimiento del mundo para que lo transmuten. Ya hemos dicho que era un gran transmutador. A los 10 años de edad, el Padre Pío logró autocurarse de tifus. Cuando, muerto de hambre por la dieta en la que lo tenían, se levantó de la cama y se comió una salsa de pimentón que había preparado su madre, le vino una diarrea espantosa y se sanó de inmediato. Claro, por la misma diarrea. Durante su noviciado nunca se enfermó y esto fue prodigioso, porque si se le hubiera descubierto alguna enfermedad crónica, nunca lo hubieran consagrado.
Después de consagrado, comenzó a manifestar un mal pulmonar, algo así como tuberculosis, pero fue algo que nunca ningún médico pudo diagnosticar. Cada vez que se iba a vivir a su pueblo natal se mejoraba y cuando volvía al convento se agravaba. Esto hizo que casi lo sacaran de la comunidad de capuchinos. Bueno, se salva de ser soldado en la Segunda Guerra Mundial porque le agarró una enfermedad. Por obediencia al padre Pío, le impusieron que se quedara en el convento de Foggia, pero fue un desastre. Le atacaron fiebres, sudores, vómitos y muchos males inexplicables. Además de eso, verdaderos escándalos paranormales que siempre rodearon su vida. La celda del padre Pío estaba por encima del comedor y cada vez que iban a comer los monjes se escuchaban estruendosos ruidos como de toneles, que son esos donde se guardan los vinos, ¿no? Toneles vacíos que rodaban. Así fue como el superior le indicó al padre Pío a ver si se sentía mejor y de paso quitarles al convento de Foggia este tremendo problema, que se fuera a un monasterio bien apartado, en la ladera de una montaña, a kilómetros de un pueblito con pocos miles de habitantes, llamado San Giovanni Rotondo. A este pueblo llegó el 28 de julio de 1916, donde encontró el lugar que le daría paz, y se acabaron los problemas, y descansó a su alma, en el que finalmente se cumpliría su plan divino de perfección y de donde no se movería más. O sea, Dios escribe derecho con los renglones torcidos, como dice la Madre Teresa de Ávila. O sea, hasta que no llegara a San Giovanni Rotondo, él no se iba a curar. Bueno, Terrible, ¿no? se hiciera famosísimo, alcanzara la santidad y le hiciera tanto bien a miles y miles de seres humanos. Allí, en San Giovanni Rotondo, el padre Pío se llevó sus escandalosas enfermedades y excentricidades espirituales que llegaron a su clímax cuando le salieron los estigmas de Jesús y se corrió la voz por el mundo entero. San Giovanni Rotondo fue un pueblo desconocido, deshabitado y olvidado del mundo hasta que llegó el padre Pío. La gente se enamoró de él. Al poco tiempo de haber llegado ya tenía seguidores. El humilde convento de San Giovanni al padre Pío le pareció, en sus propias palabras, un palacio real. Y predijo que de allí no se alejaría nunca más. Pues allí vivió 52 años hasta su desencarnación. Las misas del padre Pío duraban horas. Se sabía la hora en que comenzaban y en aquel libro dicen que los mismos feligreses le sostenían los brazos. Se sabía la hora en que comenzaban y no a las que terminaban. Una vez ofició una misa que duró 7 horas. El padre Pío vamos a cambiar la palabrita. El padre Pío invocaba la radiación del Cristo en cada una de sus misas y la expandía a todos los que venían a la iglesia. La gente comenzó a aglomerarse en sus misas hasta tal punto que para evitar problemas hicieron que las oficiara a las 5 de la mañana para que nadie fuera. Y daba igual, la iglesia se reventaba de gente. Cada vez que el padre Pío celebraba una misa era un acontecimiento. Después de la consagración entraba en éxtasis y se le olvidaba todo lo demás. Y así duraba más de 1 hora y sus misas se hacían interminables. Por eso mucha gente evitaba ir a su misa, pero la radiación que emanaba era tan grande que otras personas, por el contrario, se comenzaron a fanatizar por sus misas. La gente estallaba en llanto porque él se transportaba, se iluminaba, le pasaba de todo durante la misa y cuando alzaba el cáliz se quedaba con el grial en lo alto muchísimo tiempo y en ese momento la gente se desvivía por verle los estigmas de las manos y la cara que se le veía literalmente que se comunicaba con el Maestro Jesús.
Sudaba, se le salían las lágrimas y más sangre por los estigmas. A veces, en plena misa, el padre Pío gritaba, diciendo a la hora de la comunión sacerdotal que no era digno de que Jesús entrara en su casa, y esto lo hacía dándose duros golpes de pecho. El padre Pío no hacía nada anormal en sus misas, sino todo lo que un verdadero sacerdote debe hacer en una misa, invocar y manifestar de manera palpable, contundente, la presencia del Cristo en la Eucaristía para bendecir a la humanidad. O sea, él lo llamaba, lo invocaba y lo irradiaba. O sea, la gente sentía que Jesús estaba con ellos. Lo que pasa es que algunos sacerdotes lo que hacen es decir misa de forma mecánica y automática y no mueven ni un ápice de energía. Para el padre Pío, la Eucaristía revestía una seriedad demasiado grande. Las misas del padre Pío trastornaban los horarios de los autobuses, porque si alguien iba a la misa y le decía, bueno, a tal hora salgo, bueno, pero si el padre, claro, las salidas y entradas a las habitaciones de los hoteles era el acontecimiento. Comenzó a correrse la voz de lo que sucedía en San Giovanni Rotondo y empezó a llegar gente de casi toda Italia y luego de muchas partes del planeta, personas que lo defendían y hasta le inventaban prodigios que no hacía, como también periodistas sensacionalistas y otros para desmitificarlo y calumniarlo. Todo esto acompañado de una consabida feria que nunca falta de ventas de artículos religiosos, comida, y que hizo olvidar la paz de que se disfrutaba en San Giovanni Rotondo anteriormente, pero que lo hizo un pueblo divino, resaltando lo muy italiano que era. Acá vendían rosarios, imágenes de la Virgen, todo. Porque así es Italia, escandalosa, ama, pelea y regaña al mismo tiempo. Y para aflojar un poquito, porque yo sé que estamos muy altos, les cuento que un día Dios me permitió ir a la isla de Capri. Yo quería entrar a la cueva que está en el mar Adriático, en la isla de Capri, en la costa, porque ahí está la Gruta Azul, donde hay un enclave del Arcángel Miguel. Pero ese día llovía y hacía frío y cuando pasan esas cosas sube el mar y no se puede entrar, no te dejan entrar. Vos tenés que entrar con un señor que sabe en una balsa especial y no hay. Bueno, el asunto es que no sé si de ida o de vuelta me tocó viajar en un barco grande, no sé si era la ida, y el asunto es que yo veía una pareja que discutía enfrente mío y estaban peleando. Yo lo miraba a mi marido como, ¿cuándo no van a terminar esto ya? Entonces mi marido me dijo, él es el padre de ella. Ella se está divorciando y le está contando todo su problema. Yo entendía que ellos dos estaban peleando y yo escuchaba que decía, il bambini, no sé qué cosa. Claro, ¿eh? Entonces yo decía, pero ¿qué? No pueden parar de pelear estos italianos. Bueno, acá lo está diciendo, ¿no? Pelean todos juntos, ¿no? Dice, como es Italia, escandalosa, ama, pelea y regaña todo al mismo tiempo. Bueno. Mi papá tiene sangre italiana. Sí, les entiende. Yo también les entiendo, pero en ese momento debe ser que era de vuelta, que estaba enojada por no entrar a la gruta, que no quería seguir escuchando. Es más, me cambié desde asiento, pero no aguanto a estos dos que no paran de pelear. Sonia, él es el padre de ella y ella está triste. Bueno, yo que para mí él era esposo. Bueno. Todo esto era poco comparado con los escándalos que se armaban a la puerta de la pequeña iglesia cada vez que el Vaticano le prohibía al padre Pío decir misa públicamente, confesar, comunicarse con la gente, que le vieran los estigmas o lo amenazaban de trasladarlo. Claro, como ocurrían todas esas cosas, de los jefes del padre Pío, por ahí lo guardaban un tiempo, pero él se la aguantaba, no se enojaba y aceptaba, estaba como preso.
Se venía todo el pueblo a la puerta de la iglesia a defender al Padre Pío con trompetas para que dieran la señal de alarma en caso de que lo fueran a trasladar. Ajá. Hombre, vamos a tocar la... sí, son italianos. Le montaban guardia día y noche. En algunos casos llegaron a tirar piedras. Incluso una vez un hombre agarró un cuchillo para matar al Padre Pío, diciendo: preferimos tener al Padre Pío muerto en San Giovanni que vivo en otra parte. Y costó mucho convencerlo de que desistiera de su idea. Fanáticos, ¿no? El Padre Pío era un Cristo despierto y movía una verdadera radiación de espiritualidad. Esa era la que la gente de San Giovanni Rotondo defendía y no quería perder por nada del mundo. Tan fuerte era la radiación del Cristo del Padre Pío que hasta un hospital hizo construir allí y hoy en día mueve cantidad de conversiones a la fe cristiana, hace que millones de personas vengan a visitar este lugar, se haya hecho la construcción de decenas de hoteles, iglesias y hasta una inmensa catedral ultramodernísima, y todo esto por la fuerza de un Cristo despierto que dejó impregnado con su radiación todo un pueblo y un país. Uno de los más fieros defensores del Padre Pío fue un bailarín llamado Brunato, quien tenía fama de aventurero y pecador, y al que al Padre Pío le llamaba el policía, quien logró comprobar en su momento que muchas de las cosas negativas que se decían del Padre Pío eran todas falsas. Renuncia. El Padre Pío desde pequeño siempre durmió en el piso. Cada vez que le prohibía el Vaticano que hablara con la gente, que confesara y demás limitaciones, nunca protestó, lo aceptaba con resignación a sabiendas de que la verdad imperaría, y así sucedía. A todo esto es muy importante. Él no se defendía cuando alguien lo atacaba. Él se basaba en la ley de causa y efecto. Y como diciendo la ley de karma. Si aquel me habla mal de mí, recibirá su merecido. No hacía nada. ¿Saben? Ya lo vamos a leer más adelante. En apariencia no hacía nada, ¿no? A todos los que se le opusieron al Padre Pío, amén del perdón que él amorosamente les daba, les fue de terror en su vida. Milagros. 1000 milagros. Le estaba contando que en la cola, para confesarse, iba una mujer que era adúltera. Y ya se había confesado justamente que había engañado al marido varias veces. Y el Padre Pío le daba una penitencia y la absolvía. Y un día se pone en la cola, pero él no la ve porque él estaba dentro del confesionario. Que no la ve. ¡Adúltera! ¡Fuera de aquí! Y salió corriendo y la sacó a pechones. Eso sale en aquel libro. Milagros. La vida del Padre Pío estuvo llena de milagros prodigiosos. Uno de ellos lo hizo cuando pequeño, y eso está en la película, véanla. Su papá lo llevó al santuario de San Pellegrino y allí vio una madre con su hijo deforme que lloraba por un milagro. El Padre Pío se compadeció tanto de esto que rogó por la situación. La madre desesperada tiró al niño sobre la tumba del santo y le dijo: si no me lo curas, allí te lo dejo. El jovencito se levantó caminando perfectamente. Después que el Padre Pío dice: no, lo voy a dejar ahí al pobre, ¿viste? No, le pidió el Padre Pío a Dios y lo curó. En una parte de la misma película se lo ve una amiga de San Juan Pablo II de Polonia, le llama por teléfono a Juan Pablo II, parece que había sido una novia de él, y le dice que había recibido un diagnóstico de una mama de ella, y que, bueno, se estaba despidiendo, ¿no? Y entonces corta Juan Pablo II y dice: no, yo le llamo al Padre Pío. Y le llama por teléfono y le pide por favor. A los pocos días le llama a su amiga nuevamente y dice: estoy curada, si lo pide el Padre Pío. Guarda con eso, ¿no? El nivel. Por eso es que estamos tan alta y nos sentimos tan alta y hablamos tan rápido y todo lo demás, porque el Padre Pío tiene una energía muy fuerte, ¿no? En su época... Pedile todo el Padre Pío. No, vos pedíselo a tu presencia de Dios, yo soy.
Y a él pedile como a un tío. Además, pídanle hoy que es el cumpleaños. Claro, María Pía. Pía, viste, listo, Padre Pío. Ay, qué nombre, ¿no? Porque somos dos pías. Dos píos, sí. En su época de estudiante se fue con sus compañeros a recoger cerezas en un campo privado y maltrataban tanto los árboles que el dueño protestó. El padre Pío se puso a rezar por el bien de los árboles y fue tanta su devoción que los devas de los árboles respondieron positivamente y al año siguiente dieron una cosecha del doble que años anteriores. O sea, la gente después lo veía, ¿no? Esto es una manifestación del Cristo despierto del Padre Pío al irradiar vida. El Padre Pío era muy devoto de la Virgen de Pompeya, como Rubén Cedeño que la ama, ¿no? Y una vez antes de morir, agarró una rosa de un ramo que le dieron y se la mandó al santuario que está en Pompeya, lejos de allí, y la rosa nunca se secó. Cuando la Segunda Guerra Mundial, Italia quedó destruida porque pasaban los aviones y bombardeaban las ciudades y los pueblos. Cada vez que iban a bombardear San Giovanni Rotondo, el Padre Pío se les aparecía en el cielo a los pilotos de los bombarderos y les impedía que bombardearan. Eso está en la película, se ve que el tipo dice, hay un viejo que se para, un viejo con sotana que no nos deja. Mira, ¿no? Así es que se fueran. Esto se supo porque después de la guerra vinieron algunos pilotos al pueblo a averiguar y cuando veían al Padre Pío decían, ese fue el monje que se nos aparecía en el cielo. Esto es una manifestación tangible del círculo mágico de protección que el Padre Pío manejaba a su voluntad para favorecer a los demás. Son innumerables las curaciones que hizo en vida y sigue haciendo después de desencarnado. En la película se ve que su papá se estaba muriendo en su lecho de muerte y le dice, saname, se sanaba tanto, saname a mí. Y él no lo sana, porque dice lo que es un poco difícil de entender, chicas, ¿no? Porque él dice, esto que yo tengo no es para mí, es para los demás. Clonk. Yo creo que el Padre Pío pertenece al sector Rayo Oro Rubí y la señora Lady Nada, que es la directora del sector Rayo Oro Rubí, ella dice, pidan para tener mucho, para darle a los demás. No dice, pidan para ustedes, pero nosotros pidamos para nosotros y para tener de más, para darle a los demás, ¿sabes? Pero es el sector Rayo que parece que es así, ¿no? Puede ser que el hecho de no ayudar en la curación de su padre fue porque en cierta forma lo hacía por una nostalgia de él para tenerlo ahí, capaz de ir en el momento de desencarnar de su padre. Como para un sentimiento. Él explica eso. Si ves la película vas a ver que él dice, no sé si con las mismas palabras, pero eso que te acabo de decir. Esto que yo tengo, que yo hago, no es para mí. No es para uso personal, ves que él también desencarna. Bueno, véanla la película. Estudien por si hay algún error de interpretación en mí, pero humildad y perdón. El Padre Pío fue un ejemplo de ecuanimidad, perdón y equilibrio ante los numerosos ataques, difamaciones, calumnias e injusticias de la cual fue blanco en toda su vida, ya que algunos con muy mala intención se imaginaban o inventaban cosas negativas de él y ni se ocupaban de lo maravillosamente bueno que hacía y decía. A Roma enviaban informes falsos, inventos y calumnias sobre su vida. Muchas de estas cosas hicieron en algunos años que el Padre Pío viviera como un prisionero de su propio convento. No lo dejaban hacer casi nada. Hasta lo incomunicaron. El Padre Pío llegó a exclamar que más ventura tenían los delincuentes en las cárceles porque sabían el tiempo y la causa de su condena, y él no sabía ni la causa ni el tiempo que iba a estar condenado. En esto los metafísicos tenemos mucho que aprender de él y mantenernos en la actitud espiritual de
amor compasivo que él desenvolvió en todos los ataques y que la mejor defensa es no defenderse y perdonar de todo corazón. El Padre Pío se lo dejaba todo a la ley de karma, que no se hacía esperar, devolviéndole a cada cual el mal que le querían hacer a él, aunque él siempre lo que hizo fue amar y perdonar. Y yo me animo a decir y enseñar también, porque yo no he terminado de leer este hermoso libro, pero fíjense cómo lo puso a punto este señor, ¿no? A este señor Antonio Pandicia, ¿no? Que para presentarse ante el Padre Pío hay que estar preparado. De niño, cuando iba a pastorear sus ovejas, algunas veces ciertos compañeros se burlaban de él diciéndole raro y santurrón, entre otras cosas, y le quitaban sus libros de las manos y lo golpeaban. Él jamás se defendió ni respondió. Eso me hace acordar cuando yo era chiquita, yo vivía todos los domingos, iba a misa y bueno, rezaba. Y rezaba durante la semana. Y mis hermanos se reían de mí, me decían, allá va la beata, se va a ser monja y no sé qué más. Yo nunca me enojé ni nada, yo me reía nomás. Y mi mamá los retaba, ¿no? Déjenla tranquila, que eso a ellos le hace bien. Claro. Y después con los años entendí que no solamente me hacía bien a mí, sino que yo volvía a casa y les irradiaba eso y les daba bastante. Sí, es más, pedíselo vos. Yo en ese tiempo aceptaba y se lo pedía yo, pero con el tiempo me fui agrandando y se fue creciendo, ¿no? No agrandando. Y le decía, pero ustedes lo pueden hacer, si yo lo único que hago es poner una velita y poner la foto de un santo, nada más. Pero me ponían a mí, para lograr cosas. Mi familia. Cuando el Padre Pío era el monaguillo de confianza del párroco y había pedido carta de recomendación, para incorporarse dentro de la comunidad de capuchinos, sus amigos le inventaron que tenía una novia y le falsificaron una carta de amor, algo que no tenía nada de malo, pero para alguien que buscaba recomendaciones favorables para ser monje era algo que lo afectaba negativamente. Durante un mes fue excluido del grupo de acólitos de la iglesia, donde los sacerdotes ni lo saludaban, porque creían que era un hipócrita, un falso, necesitando de ellos una recomendación partida de bautismo y confirmación. Mientras tanto, el Padre Pío lo que hacía orar, o sea, no le fue decir al sacerdote, son mentiras, yo no he hecho nada, ellos se quedaba calladito y rezaba. Así se descubrió que la carta era falsificada porque el calumniador, al ver los sufrimientos del Padre Pío, no aguantó más y confesó su traición. Sí, un tal Gagliardi que apenas se pasó unas horas en San Giovanni Rotondo con el Padre Pío, no ha pasado la historia con buena reputación. Era un enviado del Papa. Entiendo que era un enviado del Papa, porque escribió a Roma diciendo que el Padre Pío se echaba mertiolate y ácido nítrico para falsificar los estigmas, que era falso y mentiroso, pero a él se le devolvió todo. Descubrieron que era un inmoral y mentiroso, asunto que lo llevó a que lo destituyeran de su cargo y le quitaran sus títulos. Murió abandonado de todos. No sé por qué algunas personas que se dedican a desprestigiar a personas espirituales no terminan de aprender que eso se les devuelve, que deben, esto es muy importante, chicas, ¿saben? Lo vamos a leer de nuevo. No sé por qué algunas personas que se dedican a desprestigiar a personas espirituales no terminan de aprender que eso se les devuelve, que deben cuidar de no pasar a la historia como atacantes, destructores, el malo de la película, hablar mal de los demás, criticar y condenar. A todos los que enjuiciaron a Juana de Arco les fue de terror. A los que condenaron a Jesús los invadió Roma, les saquearon el templo y todavía no se han repuesto del asunto. Pero todo esto sucede para bien de los que aman a Dios. Bilocación. El Padre Pío podía desdoblarse y estar en dos lugares al mismo tiempo. Siendo el Padre Pío seminarista,
se desdobló y fue a la casa de una niña que estaba naciendo mientras su padre moría, y la Madre María le encomendó a la niña recién nacida. 17 años más tarde sale en la película la chica que lo acompaña toda la vida, que después, cuando está por desencarnar el Padre Pío, ya tiene más o menos mi edad, ¿no? Que estuvo era una monja laica, se hizo monja laica. Como una hija para él, sí. Sí. Como, a ver, No usan el hábito, claro. vos no te das cuenta que son monjas, hacen... Camina, Sí, compra, todo, sí. te vas a dar cuenta que es una monja, pero después- Sí, pero son monjas. Bueno. Y cuidan a las chicas, por ejemplo, si vos tenés una hija o un hijo que estudia alejado de vos, y si el sacerdote te da una recomendación, podés ir a vivir con esas monjas laicas, te cuidan. Por supuesto que tenés que tener una disciplina y ser estudiosa, y no cualquiera está preparado. No cualquiera es recibido y bien recibido, ¿no? Acá en Córdoba hay 2 de esos lugares. Todos tenemos un cuerpo etérico, esto es muy importante que lo escuchemos. Todos tenemos un cuerpo etérico que es la contraparte del cuerpo físico denso, causa de nuestra salud o enfermedad. O sea, el cuerpo etérico es el de la causa de la salud, y es exactamente igual al cuerpo físico, por eso se le llama el doble etérico. Pero este se alimenta de sol, aire puro y alimentos energéticos, y por eso es muy luminoso. Generalmente cuando los santos suelen aparecer mágicamente haciendo sus milagros, es por medio de este cuerpo etérico. Este cuerpo, a veces en ciertas personas que están encarnadas, logra independizarse del físico y hacer las mismas actividades que el físico, pero en otra parte. Y en el caso de santos puede sanar, ayudar y suministrar auxilio lejos de su cuerpo físico. A este fenómeno es el que se le llama bilocación, y se ha sabido que es una facultad que han tenido algunos santos, como San Martín de Porres, y en el caso que nos concierne, también el Padre Pío. Fenómeno. Era frecuente que donde estaba el Padre Pío, al igual que donde se encontraba Elena Petrovna Blavatsky, se sintieran ruidos extraños, muebles que rodaban, explosiones y demás fenómenos extraños. Asunto que empeoraba la mala reputación que le querían atribuir al Padre Pío, ya que muchos lo trataban de endemoniado o decían que los demonios lo atacaban. A veces las rejas de hierro de la celda del Padre Pío aparecían retorcidas por un poder superior que imposiblemente que él lo pudiera hacer, y que generalmente se le atribuía a las fuerzas demoníacas que lo querían atacar, y que él victoriosamente en el nombre de Dios las dominaba. Además de la bilocación, el Padre Pío exhalaba un delicioso perfume que era la combinación de rosas, violetas y ciclamen. Dicen que su perfume se sentía a metros de distancia de su presencia. Y ahora vamos a la parte más importante de toda la clase, que es cortita, les pido paciencia. Confesión. La confesión es un acto penitenciario donde el que se confiesa está supuesto a hacer autoconciencia de sus transgresiones a las leyes divinas, o haber ido en contra de uno o varios de los 7 aspectos de Dios y ser perdonado por su falta. Esto generalmente se hace delante de la persona que hemos perjudicado con nuestra actitud, para redimir cualquier mal karma que hayamos generado contra una persona, o delante de un guía espiritual, facilitador o maestro, para ser concienciados de nuestro proceder. Es decir, cuando cometemos un error, ¿no es cierto?, y nos damos cuenta, pedir perdón a la persona en cuestión o hablar con nuestro facilitador. Bien. Uno no paga karma por castigo divino, sino con la finalidad de hacer conciencia de la transgresión a una de las leyes divinas. Pero si hacemos conciencia de dónde hemos fallado y nos arrepentimos de ello, y si además de eso activamos la ley del perdón, quedamos libres de toda culpa, livianitos como una blanca pluma flotando en el viento. Y acá está la segunda palabra, aliviada. ¿Te acordás que él se sentía bien aliviado?
Es uno quien voluntariamente va a donde se encuentra la persona que uno ha dañado. Y otras veces, si se es más espiritual, se busca el facilitador, un sacerdote o un gurú o un guía espiritual, y le contamos el mal en que uno ha actuado para tener la oportunidad de transmutar estos hechos. El que escucha la confesión está en el deber de aconsejar y hacer que la persona no vuelva a cometer estas fallas y dar lo que se llama la absolución, que es literalmente la liberación de la culpa de la transgresión. Hay personas que traicionan a su grupo espiritual diciéndole a quien no deben lo que confidencialmente se habla dentro de una tabla interna de trabajo. Hablan mal del facilitador. Bueno, cuando uno ha cometido un acto que va en contra de su camino espiritual, el grupo, su facilitador, uno se siente mal, cargado de culpa, sucio, impuro, pesado, bla, bla. Bueno, entonces, no importa si la víctima... bien, esto es importante. Lo importante es que hay que ir y confesarle a la víctima lo que hemos hecho en su contra y pedir perdón. No importa si la víctima perdona o no, aunque siempre es mejor recibir el perdón. O sea, vos cuando cometiste un error, vaya a hablar cuando lo conciencias, ¿no es cierto? Y te comprometes con vos misma, con tu presencia, no volverlo a cometer nunca más. Hay personas encubridoras, falsas, hipócritas, de doble faz que hacen barbaridades y quieren seguir aparentando ser unos angelitos. Sobre todo, algunos estudiantes espirituales y facilitadores delante de aquel que han perjudicado con su falta y el grupo espiritual o social, ¿no? Bueno. El que perdona será perdonado, y el que no perdona no puede ser perdonado, ya que el perdón en nosotros se activa al perdonar a los demás. La confesión es un acto que no se le puede obligar a practicar a nadie. Lo hace el alma cuando se siente agobiada por una transgresión a la ley de la fidelidad, el amor, la buena voluntad, con la finalidad de liberarse y sentirse bien. Si no lo quiere hacer, que no lo haga. Se quedará llevando a cuestas su pesado karma. Existen almas que en la vida escogen como misión escuchar a los demás sus transgresiones a la ley, y esto es un acto divino, tal vez uno de los más grandes, y esto es lo que hacía el Padre Pío, escuchar las transgresiones a la ley que hacíamos nosotros. O sea, yo no, porque no lo conocí, pero bueno, a lo mejor en una encarnación. Porque solo reconociendo nuestras fallas podemos corregirnos y ser mejores y allegarnos al despertar del Cristo en nosotros. Los corruptos, asesinos, mentirosos, intrigantes, traidores, son así porque nunca se han percatado de que lo son. Si tal vez lo confesaran ante alguien capaz, les haría concienciar lo que hacen y les diría cómo actuar diferente, y sería el comienzo de su transformación. Para el Padre Pío, confesar era su vida. Confesando hacía que la gente se diera cuenta de sus errores, transformara su vida y desarrollara algo de su conciencia crística. Los Cristos de las personas eran inspiradas en ir a confesarse para, reconociendo sus fallas, desenvolver el Cristo. Porque cuando uno se da cuenta de sus defectos es cuando más dormida. Porque cuando uno no se da cuenta de sus defectos es cuando más dormida y escondida está la conciencia crística. Por el contrario, al uno darse cuenta de sus defectos y transmutarlo, comienza el Cristo en uno a despertarse, y esa a veces puede ser la misión de la persona que le escucha a uno una confesión y pide perdón. El Padre Pío profetizó que moriría el día en que su sepulcro fuera concluido, que lo estaban terminando en la cripta de la iglesia. Y bueno, terminó un día 20 de septiembre y el 23 a la madrugada desencarnó. Es bastante más, pero lo dejamos acá.
Es muy lindo. Y ahora nosotras, después de hacer la práctica de la prosperidad, vamos a tomar y comer algo rico porque estamos festejando el cumpleaños del Padre Pío. Un beso grande y nos volvemos a encontrar el jueves, el miércoles a las 17:30 con María Pía Pedano, el jueves a las 11 de la mañana de nuevo conmigo y el domingo con Lourdes agregada también en la radio 105.1 Radio Carolla. Un beso grande y gracias por la atención. Es el domingo. Sí, dije la agregada la Lourdes. Ah, sí, sí, Está. sí. Bueno, un besito.